Estos cambios son la hipermutación somática y el switcheo de clases, con lo cual tú haces que una inmunoglobulina sea específico contra un antígeno determinado. Pero en esos fenómenos que se dan en forma natural, pues son pasos en los cuales se corre el riesgo de tener algunas mutaciones, por ejemplo, de que tengas un incremento del gen CEMIC, que es típico de linfoma de Burkitt, y esto incrementar o hacerte que te aparezca un linfoma de este estirpe, o incrementar la presencia de BCL6 y posteriormente de ese gen BCL6 agreguen otro tipo de mutaciones en otros genes, con lo cual te incrementa o te da la presencia de linfomas difusos en las grandes de células B activada, por ejemplo. Entonces, es una evolución en el tiempo. Empiezas con algo entre comillas sencillo y la célula se va haciendo más compleja, se va defendiendo más, tú la agredes, ella muta más, se defiende más para los tratamientos que actualmente tenemos. Okay. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. La pregunta va dirigida, creo que en ambos casos. Hablando de los marcadores que activan el sistema inmunológico contra diferentes marcadores de la membrana de las células cancerígenas, ¿no se ha descrito que pueda tener algún efecto cruzado contra alguna otra célula que pudiera tener esos marcadores, o son totalmente específicos a las células cancerígenas? Sí, por ejemplo, en el caso de mieloma múltiple, hay los dos casos. El bueno es el que se usa ahora. Actúa sobre la célula tumoral. El mismo receptor lo comparten la célula tumoral y las células NK. Entonces ahí salimos ganando porque se estimula la NK, pero también se altera la célula tumoral. Pero viene el otro caso que es el malo, y es lo que platicábamos hace rato, que la proteína contra la que va dirigida el anticuerpo o la terapia con células CAR-T o el biespecífico, cualquier inmunoterapia, debe ser lo más específico posible de ese tumor. Por ejemplo, las compañías farmacéuticas que elaboran los anticuerpos monoclonales y este tipo de tratamientos estudian que mínimo 90% de los casos de esa neoplasia se expresa esa proteína en ese tumor, porque porcentajes más bajos no sería incluso ni ético, ni tampoco ellos ganarían el dinero que quieren, ¿no? Y luego el otro punto, que no se exprese en células normales, de preferencia. Mencionamos el CD20. Rituximab se expresa en células tumorales, pero también en células sanas. En un inicio lo dábamos así como si nada y todavía lo seguimos dando, pero después de muchos años vimos que también los linfocitos B bajaban, y por muchos meses, por el mismo efecto que destruyamos a la célula tumoral, también disminuyamos las poblaciones de linfocitos B. Pero bueno, el rituximab es un anticuerpo muy noble, pero otros más nuevos, sí, de hecho se han suspendido algunos estudios precisamente por eso que dices. Pues sí matan mucho a la célula tumoral, pero también algunas células normales, y vienen los efectos adversos. ¿Y habría algún órgano en específico que se ha visto más atacado, por decir, no sé, las células hepáticas, el riñón, para tener una mayor vigilancia sobre el cuidado del órgano en la terapia? En general, lo que más se daña en nuestro caso pues es la hematopoiesis. Casi todos los medicamentos nuevos, inmunes o no inmunes, provocan anemia, neutropenia, trombocitopenia en mayor o menor grado. Y luego con estas terapias vienen así en forma, como mostramos, no anecdótica, sino ya es un hecho, algunos fenómenos autoinmunes. Eso hay que tenerlo muy presente. Todas estas inmunoterapias nuevas tienen algunos efectos indeseables, afortunadamente no tan graves, que son pequeñas, no pequeñas, sino enfermedades autoinmunes de grado 1 o 2. Por ejemplo, tiroiditis, como mostraba ahí, neumonitis, algunos tratamientos también dan. Otros pacientes tienen
hiperglucemia, por ejemplo, también explicada por esta causa, colitis, pero de naturaleza inmune, y la famosa transaminitis, que el nombre a mí me cae gordo, pero pues es inflamación del hígado por un mecanismo autoinmune también. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Gracias. Bien, tenemos una pregunta de alguien que está en línea, pero no nos da su nombre. La pregunta es para el doctor Vela. Ante la distinción de las células NK y la expresión variable del CD1D en las células plasmáticas, ¿cree que el uso de ATRA podrá consolidarse para aumentar la sensibilidad a la lisis por TNK? Es una pregunta muy interesante. Casi siempre en los tratamientos nuevos que existen, que van dirigidos a una molécula blanco, una forma, digamos, externa de que esa célula tumoral exprese más ese antígeno es dando algún medicamento secundario. Por ejemplo, ustedes, la mayoría son muy jóvenes, pero cuando se usaba el interferón alfa, ya casi ni se usa, pero el interferón alfa, una de sus cualidades que tenía, hablando de cáncer, era que al darlo, a lo mejor no mataba a la célula cancerosa, pero lo que sí hacía era que en las células favorecía la expresión de moléculas de histocompatibilidad, y de esa forma la respuesta inmune se hacía un poquito mejor, se hacía más específica, cuando menos por linfocitos T. Y en este caso, la pregunta va en ese sentido. Hay algunas formas de que aumenten de aumentar algunos receptores, por ejemplo en la célula NK, con algún otro medicamento para favorecer su efecto citotóxico. Pero desafortunadamente no hay mucha experiencia, mencionaron Natra, y hay otras como el interferón, que lo que hace es que algunos receptores activadores, que en una de las diapositivas se veían de color verde, los hace más afines, inmunológicamente hablando, con mayor afinidad, y en cambio los inhibidores que bloquean a la célula los hacen menos afines, o incluso expresan algunos receptores que no existían. Pero la verdad es un fenómeno biológico muy interesante, pero en la clínica no hay nada al respecto. Con respecto a lo que está mencionando el doctor Vela, hay otros medicamentos que también incrementan la presencia de complejo de histocompatibilidad clase 1 y 2 en la superficie de las células presentadoras. Esto es como, este tipo de molécula es la 5-azacitidina. Este medicamento pues es un medicamento hipometilante y está dirigido hacia un fenómeno que se llama fenómeno epigenético que las células neoplásicas pueden poseer. Entonces es otra forma de incrementar o tratar de potencializar el efecto de estas células efectoras contra las células neoplásicas. Bien, tenemos otra pregunta de nuestro amigo el Ignoto, y dice: ¿y los anti-CXR4 como plerixator también podrían ser útiles para reclutar células tumorales para que sobre ellas actúen algunos de los nuevos tratamientos? Hay estudios básicos en LLC. ¿Y el ibrutinib tiene alguna acción también? ¿Tiene esta acción? ¿También podría ser útil en mieloma? Sí, ¿Hipnoto se llama? Ignoto, no, pues Ignoto. Ignoto es desconocido, no nos dice su nombre. Bueno. Sí, es cierto. Si estamos hablando que la célula maligna pegada al estroma es metabólicamente muy activa, prolifera y tiene resistencia a drogas, pues es muy lógico, como la célula de mieloma comparte los mismos receptores, por ejemplo, CXL12 y CXR4 que la propia célula progenitora hematopoyética, también la célula tumoral comparten esos mismos mecanismos de adhesión que tiene la célula progenitora hematopoyética, lo comparte la célula maligna de mieloma